Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a tratar el tema del veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria del Congreso y vamos a analizar en profundidad, como en ningún lugar se analiza, desde los números, desde la macroeconomía, desde la teoría y desde la filosofía y ética, el problema jubilatorio que está en juego. Primero empecemos, como se ve en la primera placa, con los grandes números históricos del sistema jubilatorio argentino hasta comienzo de este gobierno. ¿Qué ha pasado? Con moratorias, fórmulas de movilidad, bonos especiales y reparaciones históricas, el gasto previsional se duplicó en Argentina en el siglo XXI, pasando de menos 5 puntos porcentuales del PBI, que era en 2004, a casi 10 puntos del PBI en el 2017 y 2020. De hecho, como se ve en esta primera placa, a principios del siglo XXI, la caja o las cajas previsionales nacionales eran levemente desequilibradas, o sea, el gasto en jubilaciones apenas superaba los aportes y las contribuciones previsionales que hacen, por un lado, los trabajadores y por el otro lado, los empresarios. De hecho, con todos estos cambios del siglo XXI, moratorias, fórmula de movilidad, bonos especiales, reparaciones históricas, todos problemas originados por la inflación, en 2019 el déficit previsional llegó a 3 puntos del PBI y en 2020, con la cuarentena delictiva, llegó a 4% del PBI. Ahora, el gobierno de Javier Milei, con el decreto 274 de este año 2024, ha decidido que las jubilaciones se ajustan mensualmente aplicando la variación del IPC-INDEC rezagada 2 meses para atrás. Punto número 1. Después, ¿qué más decidió el gobierno de Javier Milei? El gobierno de Javier Milei decidió mantener congelado nominalmente el bono adicional mensual para las jubilaciones mínimas, dicho bono en 70.000 pesos por mes. Además, como puede verse en esta segunda placa, entre los cambios introducidos por el gobierno de Javier Milei, el decreto 274/24 también dispuso que en abril se pagara un aumento extraordinario de más 12.5 para compensar parte de la pérdida que había acontecido en enero del 24, cuando bajo el gobierno de Javier Milei se generó una inflación de 26.6 y las jubilaciones se aumentaron nada. Con estos 3 cambios que introdujo el gobierno de Javier Milei, ¿qué logró? Que entre enero y julio del 2024 el gasto previsional perdiera 24 puntos porcentuales contra la inflación. O sea, el gasto en jubilaciones cayera 24 puntos en términos reales entre enero y julio del 2024. Si el veto presidencial siguiera, como se ve en este chart 2, caería 13 puntos porcentuales en todo el 2024 contra la inflación, o sea, medido en términos reales. ¿Qué pasaría si no siguiera el veto presidencial? En caso de que el Congreso insistiera con los 2/3, el gasto previsional subiría este año cerca de 3 billones de pesos. ¿Cuánto es 3 billones de pesos? Es el 13% de la base monetaria, es el 6% de M2, o sea, la base monetaria más todos los depósitos a la vista, más todos los depósitos en cuenta corriente. Dicho de otra manera, si el Congreso insistiera y fuera contra el veto presidencial, la licuación caería a menos de la mitad. Pasaría de 13 puntos en términos reales con el veto presidencial a menos
de 5 puntos en términos reales si el Congreso insistiera con los 2/3. En pocas palabras, todo el gasto en jubilaciones, si sigue el veto presidencial, perdería 13 puntos porcentuales contra la inflación. Del otro lado, si el Congreso insistiera con los 2/3, ¿qué sucedería? Perdería un poco menos de 5 puntos porcentuales contra la inflación. ¿Cuánto es esto? Números fríos. El proyecto del Congreso, si el Congreso insiste con los 2/3, implicaría un aumento del gasto público de 0,5% del PBI en 2024. ¿Qué quiero decir? Sin hacer ningún juicio de valor, que si el gobierno a principio de año planteó un ajuste total de 5 puntos del PBI, este veto presidencial va contra solamente el 10% de dicho ajuste. ¿Por qué? Si el Congreso insistiera con los 2/3, repito, el gasto en jubilaciones aumentaría 0,5% en 2024. ¿Cuánto aumentaría en 2025? Un poquito más, entre 0,5, 0,6 y 0,7. Ahora bien, para que se entienda, ¿cuáles son los cambios que introduce el Congreso y veta Javier Milei que implicarían un aumento del gasto público este año de 0,5%? O sea, 10% del ajuste originalmente planteado para 2024 en el gasto público de Javier Milei. O sea, el veto va contra o con la intención de impedir que se caiga 10% del ajuste. Veamos, el proyecto de ley del Congreso mantiene la fórmula de ajuste por IPC rezagada 2 meses. Ahora bien, la ley previsional incluye 4 conceptos complementarios que hacen que el gasto previsional aumente 0,5% del PBI en 2024 y 0,5, 0,6 y como mucho 0,7 del PBI en 2025. Primero, establece un incremento compensatorio por única vez retroactivo a abril 2024. ¿Para qué? Para compensar la pérdida que los jubilados sufrieron ante la inflación de enero del 2024 generada por el gobierno de Javier Milei, que fue 20,6%, que en su momento no se le dio nada y después en abril se le dio el compensatorio solamente de 12,5%. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso en este primer punto está estableciendo una compensación por la diferencia entre la inflación de 26 y la compensación de 12,5, que es 7,1, es para todos los jubilados y equivaldría a 700.000 millones de pesos por el lapso de abril-julio y 1,2 billones por el lapso entre agosto y diciembre, con lo cual es un gasto marginal de 1,9 billones. Además, segundo punto que establece la ley del Congreso, que establece Milei, el Congreso crea la garantía de haber mínimo. Por esta garantía de haber mínimo, como se ve en esta tercer placa, el ANSES deberá pagar un suplemento mensual para que la jubilación mínima no sea inferior a la canasta básica total que calcula INDEC, multiplicada por 1,09, como marca acá el punto 2 del chart 3. Estos son 400.000 millones adicionales en 2024. Además, en marzo de cada año, establece un aumento de 50% de lo que aumentan los salarios en términos reales, o sea, hace que en marzo todas las jubilaciones tengan un aumento adicional por el equivalente de la mitad de lo que los salarios reales le ganaron a la inflación. Ahora bien, esto es importante porque los salarios caen en términos reales
hace muchos trimestres en Argentina. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad económica tiene una variación de menos 0,2% del PBI, año tras año, promedio desde el 2012, con lo cual cae la demanda de trabajo, con lo cual aumenta el desempleo, caen los salarios reales. Entonces, los jubilados nunca van a tener este ajuste, primer consecuencia. Segunda, los trabajadores van a querer ser jubilados, porque a los jubilados le aseguran empatarle a la inflación, pero los trabajadores pierden. Dicho esto, pasamos al cuarto y último punto que establece la ley del Congreso. Incluye algunos artículos que obligan al Poder Ejecutivo a ponerse al día con deudas previsionales existentes, tanto en las cajas previsional nacional como en algunas provinciales con las cuales colabora y transfiere recursos que no está transfiriendo hoy en día Milei para hacer frente a fallos previsionales. Esto es lo que se está discutiendo en los números tangibles fiscales de hoy en día. Ahora pasemos a un terreno más importante, que es el filosófico y ético que nadie discute. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente el problema es que hay ausencia de propiedad privada. Y es un gran inconveniente que la gente no ve. ¿Qué quiere decir esto? Al haber ausencia de propiedad privada, están totalmente descalzados, o sea, no hay relación alguna entre los aportes que hicieron los actuales jubilados cuando eran trabajadores y sus saberes en el presente, en un régimen de jubilación de propiedad pública estatal que no tiene propiedad privada. No hay link ninguno entre los aportes y lo que se cobra de jubilación, y ese es el problema. Cuando una persona aporta durante 35, 40 o 45 años, no está aportando para sí mismo y su futura jubilación, sino que está aportando para que ese dinero se transfiera automáticamente en ese momento y en ese lugar a los jubilados de ese momento. Entonces esto hace que las jubilaciones que se cobran no estén financiadas con los aportes, sino que las jubilaciones que cobra un jubilado no están financiadas por lo que ese jubilado aportó para sí mismo. Por eso no hay propiedad privada, sino que están pagadas, están financiadas por los aportes de otras personas que son los trabajadores de ese momento. Entonces no hay propiedad privada, sino que hay propiedad pública. Todo es de todos, en realidad nada es de nadie. ¿Y esto qué genera? Que cuando aumentan los jubilados, por un lado, y por el otro, la economía se empobrece y cae el PBI per cápita, que cae 16% en términos reales cuando se compara 2024 contra 2011, encontramos que aumenta el desempleo. Y si aumenta el desempleo, hay dos efectos. Hay menos aportantes al sistema de hoy, porque hay menos trabajadores al sistema de hoy, con lo cual hay menos financiamiento para los jubilados de hoy. Entonces, si aumenta el desempleo hoy y caen los salarios reales hoy, ¿qué sucede? Están condenadas a destrozarse las jubilaciones porque hay menos financiamiento para poder pagar las jubilaciones, que encima hay más jubilados por el efecto del aumento piramidal de la población. Este problema no tiene solución. Y no tiene solución porque hay ausencia de propiedad privada. ¿Se comprende? Porque no es que uno aporta
lo suyo para su propia jubilación. Y acá aparece un fenómeno muy importante, que es el importantísimo rol que tiene la existencia de la propiedad privada a la hora de tener chances de generar bienestar. Por el contrario, la ausencia de propiedad privada asegura que el bienestar se derrumba. Esto, como se puede ver en este cuarto chart, si tienen ganas, lo explico en profundidad en mi libro Liberalismo siglo XXI, y también lo pueden ver en Economía y Ética de la Propiedad Privada de Hans Hermann Hoppe, que es el libro negro del medio, o en el libro Democracia, el Dios que falló, también de Hans Hermann Hoppe, que vemos acá en su tapa blanca en la versión en inglés. ¿Qué se explican en estos tres libros? Se aplica la teoría de la propiedad, por un lado la propiedad privada, por el otro la propiedad pública, a los regímenes de gobierno. Y vemos cómo cuando no hay propiedad privada, como sucede en el régimen de jubilación de reparto, que solamente hay propiedad pública, los resultados están condenados a ser malos y cada vez peor. Entendiendo que el actual sistema de reparto y el actual régimen de gobierno, que no es otra cosa que constitucionalismo, más Estado-nación, más democracia representativa, donde el problema está en la palabra que es representativa y no hay democracia directa, más voto secreto, donde el problema no está en el voto, está en que sea secreto y no nominado. Todo esto hace que el régimen de gobierno también sea un régimen de gobierno de propiedad pública, de propiedad estatal y no de propiedad privada. Esto hace que no tenga sentido hacer un plan económico basado en el superávit fiscal. Que sea un error intelectual que haya o que se base un plan económico en el superávit fiscal a toda costa. ¿Saben por qué? Porque no puede haber superávit fiscal en forma permanente en este régimen de gobierno. ¿Por qué? Porque el superávit fiscal es ahorro. Y para que tenga sentido el ahorro y pueda haber ahorro, tiene que haber propiedad privada. Y si este sistema de gobierno es un sistema de gobierno de propiedad pública estatal, no hay propiedad privada. Entonces, el superávit fiscal, más temprano que tarde, se va a desvanecer. Va a volver a haber déficit fiscal más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque para que haya superávit debe haber propiedad privada. ¿Por qué? Porque el superávit es ahorro. Entonces, si el superávit es ahorro en el presente, el ahorro en el presente es consumo en el futuro. Uno en el presente ahorra para poder consumir más en el futuro. Ahora bien, para que este ahorro del presente, que hago en el presente, que se hace en la actualidad, se convierta en consumo en el futuro, lo que ahorro en el presente tiene que seguir siendo mío en el futuro, porque tiene que seguir siendo mío para que yo en ese futuro lo pueda utilizar y consumir con él. Si no es mío, ¿para qué voy a ahorrar? No tiene sentido, porque me pierdo de consumir en el presente hoy, porque ahorro hoy al pedo. Porque si no hay propiedad privada, en el futuro ya no va a ser mío. Entonces no voy a poder echar mano a esos ahorros en mi propio beneficio, porque ya no van a ser míos porque no hay propiedad privada. Con lo cual no tiene sentido ahorrar. Ahora bien, en el actual régimen de gobierno, donde lo que se administra es un gobierno nacional, provincial o municipal que no tiene propiedad privada, sino que se administra lo ajeno en comodato,
o sea, por tiempo limitado, por 4 años y me tengo que ir, por 8 años y me tengo que ir, no tiene sentido ahorrar, porque si ahorro, asumo el costo yo en el presente de no poder consumir al cohete, porque le dejo el ahorro al que viene después y lo va a gastar él. O sea, como no hay propiedad privada, no me beneficio de mi ahorro en el presente consumiendo en el futuro, sino que ahorrar en el presente solamente es costo, porque dejo de gastar en el presente, pero no puedo consumir en el futuro, porque no es ya mío, porque ya no voy a tener la administración de eso. ¿Y por qué? Porque no hay propiedad privada. Cuando comprendemos esto, vemos que los economistas mainstream o los economistas liberales, y hablan que tiene que haber superávit, tiene que haber ahorro, tiene que haber ahorro en el Estado, están planteando algo que metafóricamente se podría comparar con, están planteando que no haya ley de gravedad en el planeta Tierra. O sea, están planteando un imposible sinsentido. Porque si el gobernante, tanto en nación, en provincias, como en municipios, administra lo público, o sea, lo que no es de él, lo que no es propiedad privada, sino es propiedad estatal pública, o sea, es de todos, lo que es lo mismo que decir que es de nadie, no tiene incentivos a ahorrar. Por el contrario, tiene incentivos a gastar a lo loco. Con lo cual, el superávit fiscal no puede ser permanente. Y si no puede ser permanente, no tiene sentido basar planes económicos en algo que dura, como dice el presidente, un pedo en la canasta. Es un error intelectual. Con lo cual, al no haber propiedad privada y el superávit, el ahorro, estar condenado a desaparecer bajo este régimen de gobierno, se cae todo el plan económico. ¿Se comprende? Entendamos, como podemos ver en este quinto chart, el sistema político institucional es un régimen de gobierno de propiedad pública que termina atentando contra la propiedad privada y el crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que al no haber propiedad pública, el administrador no administra su propiedad, sino propiedad pública, o sea, activos que son de todos, es decir, de nadie. El administrador asume en comodato, ergo, tiene elevada preferencia temporal, tiene incentivos para maximizar su gasto en el presente, para maximizar su bienestar en el presente, sin importarle nada lo que acontezca en el futuro, cuando él ya no esté administrando. Sin propiedad privada no puede haber jamás incentivos a ahorrar. Nunca puede haber superávit fiscal. Sin propiedad privada, un sistema jubilatorio está condenado a licuar su financiamiento y tener cada vez peores jubilaciones. Hay que tener claro, señores, las elecciones se ganan con gasto público. La esencia de este sistema de gobierno es el gasto público. ¿Por qué? Porque como no hay propiedad privada y es un régimen de propiedad pública, la gente vota lo que percibe que no paga. Con lo cual, más gasto público son más bienes y servicios, son más votos. Eso desde el lado del consumidor. Desde el lado del oferente, o sea, el político, más gasto público, ¿qué es? Es hacer a la gente más dependiente del gasto público que él ejecuta a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad. Con lo cual, si hay más dependientes, hay más votos, con lo cual hay más chance de ganar elecciones y quedarse en el poder. Entonces, bajo este régimen de propiedad pública, se ganan las elecciones y se queda el político en el poder con gasto. Por el contrario,
se pierden elecciones, como dice acá el cuarto bullet, con impuestos. ¿Por qué? Porque desde el lado del consumidor, más impuestos es más vejación de la propiedad privada, con lo cual te voto menos. Con lo cual, si las elecciones se ganan y el político se queda en el poder gastando, pero se pierden con impuestos, así como la esencia de este sistema de gobierno es aumentar el gasto público, la regla es el déficit fiscal. La rentabilidad del político es el gasto público. La regla es el déficit fiscal en este sistema político institucional. ¿Por qué? Porque si aumento el gasto público, aumentan las chances de quedarme en el poder político porque aumentan las chances de ganar elecciones. Ahora, si hay déficit fiscal, cobro menos impuestos en relación al gasto. Y esa diferencia lo financio con deuda. Entonces, por un lado, gasto más que me permite como político internalizar los beneficios. Y con el déficit fiscal financiado con deuda, pateo los costos a 1, 2, 3 gobiernos en el futuro. Entonces, me beneficio de mi gasto, pero el costo de mi gasto se lo pateo al que viene después. Negocio redondo. Nadie puede pensar que va a haber superávit fiscal en forma permanente. Entonces, está mal hacer planes económicos pensando en un gobierno de 4 años u 8 años si son reelectos, basados en el ahorro fiscal, en el superávit fiscal, porque no lo vas a poder mantener ni 4 años, ni mucho menos 8 años. ¿Por qué? Porque si hay superávit, ahorrás en la esfera pública. Si ahorrás en la esfera pública, te cae el nivel de actividad, reciben menos gastos los votantes, tienen que pagar más impuestos los votantes para que haya superávit fiscal. Y si los votantes reciben menos gastos y pagan menos impuestos, ¿qué sucede? Te votan menos. Y si votan menos, ¿qué sucede? Perdés las elecciones y no sos reelecto. Salís eyectado. Para peor. Perdés las elecciones frente a la oposición y le dejás un fondo anticíclico hecho con tu superávit fiscal. La oposición va a agarrar el poder y con ese fondo anticíclico va a aumentar el gasto público exponencialmente y va a ser reelecto y vos te vas a quedar varios turnos fuera del poder político. Ahora, bueno, señores, vamos al tramo final del video. Les expliqué con teoría de la propiedad por qué está mal hacer un programa económico basado en el ahorro público, en el superávit fiscal. Les expliqué por qué el gasto público es la esencia, es la rentabilidad de este sistema de gobierno y el déficit fiscal su regla. Vamos a los datos que ilustran que todo lo que yo les expliqué, con teoría, ética y filosofía política, es corroborado en la realidad. Pasemos a este chart número 6. Vemos 6 charts. Son fila superior, déficit fiscal de Japón, la zona del euro y de Brasil. Fila inferior, Estados Unidos, México y el Reino Unido. ¿Qué vemos en estos charts? Que en los últimos 50, 60 años todos los países tuvieron en forma sostenida y creciente siempre déficit fiscal. Y que solamente tuvieron equilibrio fiscal 2, 3, 4 años, como mucho, y el sistema político se dio cuenta que era un error, que no tenía sentido ahorrar bajo un régimen de propiedad pública y volvió a gastar. Y cada vez más, expandiendo cada vez más el déficit fiscal. De hecho, si prestan atención, en el siglo XXI ninguno de estos países tiene nunca ni siquiera equilibrio fiscal. Siempre tienen en forma permanente y recurrente en todo el siglo XXI y en forma creciente y cada vez más acentuada,
déficit fiscal. ¿Por qué? Porque no puede haber ni equilibrio ni superávit fiscal en forma permanente, ya que es un error del sistema. Está condenado a ser transitorio y darse vuelta, y el gasto volar y crecer el déficit fiscal. Por eso es un error un plan económico que base todo en el equilibrio fiscal. ¿Por qué es un error? Porque desconoce la filosofía política y la ética del sistema político bajo el cual está aplicando ese plan económico. ¿No me creen que el gasto público es la esencia? Miren este chart número 7. Ahí tienen abajo a la izquierda, desde 1990 a la fecha, el gasto público en el mundo. En el gráfico rojo, ustedes pueden ver cómo en el mundo, bajo este régimen de gobierno, en los últimos 30-35 años, el gasto público es exponencialmente creciente. ¿Por qué? Porque es la rentabilidad de este sistema político. Gastar cada vez más, como expliqué, para hacer a la gente cautiva del gasto público y que la gente vote al político. Ahora, ¿qué vemos en los dos gráficos de la derecha? ¿Cómo se financia el gasto público? ¿Qué vemos? Arriba, que en el mundo, en los últimos 30, 40 años, hay una expansión de la masa monetaria total en forma sistemática y permanente, y abajo, a la derecha, vemos que hay una expansión permanente, sistemática y recurrente, no solamente de la masa monetaria, sino del endeudamiento. ¿Por qué? Porque ese gasto público creciente va de la mano de lo que mostré antes, déficit fiscal creciente, y se financia cada vez con más emisión y cada vez más endeudamiento. Entonces, ¿qué nos vemos? Que acá tenemos un gobierno que no entiende que es un gobierno de régimen de propiedad estatal pública y no privada. Entonces plantea algo que no es sostenible ni en el mediano ni mucho menos en el largo plazo. Y no se da cuenta que le está haciendo un favor y un trabajo gordo a la casta política. La casta política dejó que Javier Milei llegara al poder para que Javier Milei, por un rato corto, hiciera el trabajo sucio que la casta política quiere que Javier haga, porque no está dispuesta a hacerla ella, ese trabajo sucio. ¿Y por qué deja que Javier lo haga? Porque le conviene a ella, con la certeza que una vez haga el trabajo sucio y baje el gasto público y mejore las cuentas fiscales, la casta rancia, gracias al trabajo sucio que va a terminar condenando al gobierno, va a volver la casta rancia. Y va a poder volver a gastar y va a poder volver a tener más déficit fiscal. Ustedes no me creen, pasen al caso paradigmático, que es el ejemplo que sigue este gobierno, que sirve para ver que este plan económico solamente puede ser transitorio, nunca permanente, y lo vemos claramente. Acá tenemos los números de Estados Unidos. Empecemos por la fila de arriba, a su izquierda. Desde la década del 50, después de la guerra para acá, gasto público creciente y cada vez mayor en forma sistemática y recurrente. A la derecha, en el medio, fila superior, déficit fiscal creciente. O sea, el gasto público es la esencia, el déficit fiscal es la regla, como les expliqué. A la derecha, ¿cómo se financia? Masa monetaria en porcentaje del PBI en Estados Unidos, sistemática y recurrentemente creciente. Pasemos abajo. A la izquierda, deuda del gobierno central de Estados Unidos, sistemáticamente creciente. A la derecha, crédito al gobierno de Estados Unidos, sistemáticamente creciente. ¿Qué vemos?
que el paradigma de la democracia occidental, que es Estados Unidos, que el paradigma del capitalismo occidental, que es Estados Unidos, es un canto al gasto público, es un canto al déficit fiscal, es un canto a la expansión monetaria, a la emisión monetaria, es un canto al endeudamiento y un canto a inventar crédito de la nada para dársela al gobierno. O sea, Estados Unidos es un canto a todo lo que se opone Javier Milei. Es un canto a todo lo que dice que este gobierno no va a hacer. Ahora, ¿por qué Estados Unidos es un canto a todo esto? Porque el régimen de gobierno que justamente dio a luz en Estados Unidos en 1776 a partir de la Revolución y después con su constitución en 1789, el régimen de gobierno que no es otra cosa que constitucionalismo, más Estado-nación, más democracia representativa, más voto secreto, donde el problema no está ni en la democracia ni en el voto, sino el problema está en que la democracia no es directa y el voto no es firmado con nombre y apellido. Este sistema político es un canto al gasto público, es un canto al déficit fiscal, que se financia con deuda y con emisión/expansión monetaria. Ergo, no podés estar en la cima del sistema por mucho tiempo yendo contra todos los pilares del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que este plan es solamente transitorio. Más temprano que tarde va a terminar dándose vuelta y fracasando, tanto en la arena económica como en la arena política. Muchas gracias.